Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El país comenzará a producir dentro de 6 meses vacunas contra el COVID-19, especialmente para atacar la variante Omicron. Eso fue lo que dijo hoy el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, donde fue firmado el acta de compromiso entre el gobierno colombiano, la firma nacional Baxtera y la canadiense Providence Therapeutics para construir a partir de febrero una planta de producción en Río Negro, Antioquia. La inversión inicial será de $54 millones y la meta es que en Colombia se produzcan 100 millones de vacunas en el corto plazo. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. EPM y los contratistas de Hidroituango acuerdan prórroga por 11 meses del contrato para la construcción del proyecto, garantizando la continuidad de las obras. Para esta prórroga se tiene destinado un presupuesto tope de 600.000 millones de pesos para 11 meses de ejecución por parte del constructor y para la interventoría y asesoría 25.000 millones de pesos para cada uno. El contrato entre las partes expiraba el 31 de diciembre de este año. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. ETV se queda con el contrato de centros poblados. Promete conectar a las regiones más lejanas en 17 meses. El Ministerio de las Tecnologías de la Información entregó a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá este contrato. La empresa tendrá que garantizar la conectividad a 6.589 escuelas ubicadas en las zonas rurales de 16 departamentos de Colombia. Se trata de un nuevo contrato y no de una cesión. En los próximos meses se firmará el acta de inicio del contrato que ascenderá a $1 billón y se extenderá por 10 años. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Las grandes potencias del mundo de nuevo acorraladas por el COVID. Se activan las alarmas en Estados Unidos. Contagios y fallecimientos por COVID están disparados. Reino Unido bate récord de contagios. Confirma 88.000 casos positivos en un solo día. La reina Isabel II cancela tradicional celebración navideña por amenaza del COVID. Estados Unidos cambia manual de recomendaciones sobre vacunas contra el COVID. Panel de expertos dice que hay que priorizar a Pfizer y Moderna por encima de la vacuna de Janssen. Poderoso tifón golpea a Filipinas con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Estados Unidos advierte que las disidencias y el ELN son una amenaza activa. Tragedia en Australia. Vendaval arrastra castillo inflable en parque de atracción y mata a 5 niños. Melania Trump anuncia lanzamiento de su nuevo negocio. Líder de Corea del Norte prohíbe a sus ciudadanos reírse. Robot de la NASA confirma sorprendente descubrimiento en el suelo de Marte. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El COVID acorrala de nuevo a las grandes potencias del mundo. La cepa Delta y la aparición de la nueva cepa Omicron dispararon de nuevo los índices de contagios y muertes. Estados Unidos activó hoy las alarmas tras confirmar que los contagios aumentaron un 40% y ya superan los 118.000 casos por día, mientras que la cifra de personas fallecidas por día superó las 1.300. Las hospitalizaciones también están registrando niveles récord en algunos estados. Con 50,4 millones de contagios y 803.181 muertos por COVID-19, Estados Unidos continúa liderando la lista de países más afectados por la pandemia del coronavirus. Las infecciones y hospitalizaciones volvieron a aumentar, provocando una nueva oleada de cancelaciones e interrupciones, mientras la nación se prepara para otra temporada festiva en medio de los estragos de la pandemia. Se registraron en promedio unos 118.717 nuevos casos de COVID-19 al día, un 40% más que hace un mes, y un promedio de 1.326 muertes por COVID-19 al día. Esto supone un aumento del 12% en comparación con el mes anterior. Hay 67.306 hospitalizados con COVID-19, un 40% más que hace un mes. Las camas de las unidades de cuidados intensivos están llenas en un 78% y 1 de cada 5 de esos pacientes es de COVID-19.
Entre tanto, en Reino Unido el sistema sanitario está en alerta máxima. El país marcó un nuevo récord de contagios con más de 80.000 casos en un solo día. Los servicios de salud están nuevamente al borde del colapso mientras la cepa Omicron se sigue expandiendo por todo el país. El gobierno británico informó 88.376 nuevos casos de coronavirus, un segundo récord diario consecutivo, mientras la variante Omicron alimenta un preocupante aumento de las infecciones en todo el país. Los últimos datos elevan el número total de infecciones durante la pandemia a casi 11,1 millones, mientras que el Reino Unido también registró otras 146 muertes por el virus, lo que eleva el número de fallecidos a casi 147.000. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, reiteró a la ciudadanía que no cancele sus planes navideños, pero les ha pedido precaución. What Chris Whitty and I are saying is, what we're all saying is, we don't want to make your choices for you about your social life. We're not closing things, but what we are saying is people should be cautious and they should think about their activities in the run-up to Christmas. Nobody wants to get Omicron and be unwell and be forced to isolate. El gobierno de Reino Unido se ha visto obligado a reimponer ciertas restricciones, como el uso de tapabocas obligatorio en establecimientos cerrados y en el transporte público, el regreso al teletrabajo y la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a ciertas instalaciones. Y la reina Isabel II decidió cancelar esta gran comida que hace tradicionalmente antes de Navidad con su familia. El Palacio de Buckingham anunció que esta decisión fue tomada debido al aumento de las infecciones por la variante Omicron del COVID-19. La monarca de 95 años, cuyas apariciones han sido escasas desde su breve hospitalización en octubre, tenía previsto reunir a unas 50 personas para almorzar el próximo martes en el castillo de Windsor, su actual residencia, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres. Sin embargo, la monarca decidió acatar las nuevas normas dictadas por el gobierno y canceló el evento. Francia, que hoy superó los 63.000 contagios en un solo día y que prevé tener para Navidad más de 4.000 pacientes en UCI, anunció que prohibirá la entrada de viajeros provenientes de Reino Unido a partir de este sábado, sin importar si están vacunados o no. El gobierno francés busca a toda costa bloquear la expansión de los contagios con la cepa Omicron, que ya es la dominante en territorio inglés. El gobierno francés anunció un endurecimiento de las condiciones de entrada a los viajeros procedentes del Reino Unido con el objetivo de intentar frenar la expansión de la variante Omicron. La medida entrará en vigor este sábado 18 de diciembre. On va mettre en place un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni encore plus drastique que celui qui existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire la durée de validité du test pour venir en France. En primer lugar, se exigirá a las personas vacunadas un test negativo PCR o antígenos de menos de 24 horas en lugar de las 48 actuales, que ya se exigía igual para los no vacunados. Además, deberán registrarse antes de su viaje en una plataforma digital en la que deberán detallar su dirección en Francia, donde tendrán que aislarse durante 7 días bajo control policial. El control podrá ser levantado si 48 horas después de su llegada los viajeros presentan un nuevo test negativo. Finalmente, el gobierno galo aconsejó a los residentes en Francia que tenían previsto viajar al Reino Unido que aplacen su desplazamiento. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en una votación unánime, acordaron recomendar las vacunas de Pfizer y Moderna sobre la de Johnson & Johnson, debido a las evidencias de una menor protección y a mayores riesgos de esta vacuna de Janssen. Un comité de expertos médicos de los CDC de Estados Unidos, que asesora al gobierno de Joe Biden, votó a favor de recomendar las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna sobre la de Johnson & Johnson ante su menor protección y mayores riesgos. El voto fue unánime, 15-0, para cambiar las recomendaciones de las vacunas anti-COVID para dejar en claro que las desarrolladas por Moderna y Pfizer-BioNTech son preferibles a la vacuna de Johnson & Johnson. Nuevos datos indican que un raro síndrome de coagulación sanguínea es más común entre las personas que recibieron recientemente la inyección de Janssen de lo que se creía anteriormente. Los CDC han registrado 54 casos de trombosis con síndrome de trombocitopenia en Estados Unidos desde que la vacuna estuvo disponible. Además, murieron 9 personas, 7 mujeres y 2 hombres. Dinamarca se convirtió hoy en el primer país de la Unión Europea en autorizar la pastilla anti-COVID fabricada por la compañía estadounidense Merck.
Aunque son muchos los debates que aún rodean a este tratamiento debido a sus tasas de efectividad y las comparaciones con otros similares, como el que desarrolló Pfizer, Dinamarca se convirtió hoy en el primer país de la Unión Europea en autorizar el tratamiento antiviral Molnupiravir del laboratorio estadounidense Merck para tratar a pacientes con síntomas de coronavirus que corren un alto riesgo de enfermar gravemente. El medicamento, en forma de píldora, comercializado con el nombre de Lagevrio, fue aprobado en noviembre por el regulador de la Unión Europea para su uso de emergencia y luego fue autorizado formalmente para su comercialización. Si se toma al principio de la infección, el medicamento logra reducir el riesgo de hospitalización y muerte entre los adultos con COVID leve o moderado en 30% de los casos. Este tratamiento parece ser vital porque Dinamarca tiene las cifras más altas de contagiados y un brote de la nueva variante Omicron. Solo ayer alcanzó 8.770 nuevos casos en un día, la más alta para un país pequeño de 5,8 millones de habitantes. Y abrumada por la nueva ola de COVID que golpea al viejo continente, la Agencia Europea de Medicamentos autorizó hoy que los Estados miembros del bloque utilicen el medicamento contra el COVID-19 producido por Pfizer, pese a que aún este medicamento no recibe una aprobación formal. Además, también dio luz verde a otros 2 tratamientos en su lucha contra el aumento de los contagios. El regulador de medicamentos de la Unión Europea aprobó nuevos tratamientos contra el COVID-19, en un nuevo paso contra la lucha contra la pandemia y la nueva cepa Omicron que alerta al mundo por su rápida propagación. En primer lugar, la EMA aprobó la píldora de Pfizer contra el COVID-19 para su uso de emergencia por parte de los Estados miembros individuales que luchan contra la nueva ola de la enfermedad, a la espera de la aprobación formal de todo el bloque. Otro tratamiento aprobado es el Sotrovimab, de la compañía GSK. Está basado en anticuerpos monoclonales y un medicamento inmunosupresor, que ya tenía autorización de la Unión Europea para tratar enfermedades inflamatorias. Este reduce considerablemente las hospitalizaciones en pacientes de riesgo. El tercer tratamiento es el compuesto inyectable Kineret de la compañía sueca Sobi, que ya era utilizado para tratar la artritis y otras enfermedades inflamatorias. Puede impedir que se desarrolle una insuficiencia respiratoria severa en los pacientes con COVID. El Banco Central Europeo anunció hoy su decisión de reducir de manera escalonada su programa de estímulos monetarios vinculado a la pandemia a partir del primer trimestre de 2022, mientras otros bancos centrales ya han comenzado a subir los tipos de interés, como el Banco de Inglaterra o el Banco de Noruega. El Banco Central Europeo anunció que suavizará su apoyo a la economía, a pesar de la propagación de la variante Omicron, al tiempo que se mantiene preparado para responder al aumento de la inflación. Su principal mecanismo de apoyo por la pandemia terminará en marzo de 2022 y mantendrá sin cambio sus principales tasas de interés. Las compras netas de deuda en el marco de su programa de compra de emergencia contra la pandemia de 2.090 millones de dólares se reducirán aún más en el primer trimestre del próximo año y expirarán a finales de marzo. Así lo informó la institución, que dejó abierta la posibilidad de prorrogar o reactivar el programa si fuera necesario. Filipinas está en alerta máxima por la llegada del poderoso tifón Rai con vientos cercanos a los 200 kilómetros por hora. Más de 50.000 personas han sido evacuadas. Decenas de miles de personas evacuaron sus hogares en Filipinas por temor a los vientos destructivos y lluvias torrenciales del ciclón más potente del año en este país insular. La tormenta Rai, que tocó tierra en la costa este del país, se intensificó rápidamente hoy por la mañana y pasó de un tifón a un supertifón. Cuando tocó tierra en la isla de Siargao, en la costa este central, había alcanzado vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con ráfagas de más de 300 kilómetros por hora, equivalente a un huracán categoría 5 en el Atlántico. Decenas de vuelos han sido suspendidos, mientras se ha prohibido el transporte marítimo y los viajes por tierra en las regiones afectadas. La llegada de Rai, el 15º tifón en pasar por Filipinas tan solo este año, obligó a posponer gran parte de la masiva campaña de vacunación prevista contra el COVID-19 a lo largo de las regiones por donde se espera pase el fenómeno meteorológico. En el informe anual sobre el terrorismo en el mundo, el gobierno de Estados Unidos confirmó que las disidencias de las FARC y el ELN representan amenazas activas para Colombia. El reporte anual de Estados Unidos dice que a pesar de los acuerdos de paz, los disidentes de las FARC han seguido operando en Colombia y señala que los desafíos a ese proceso continúan generando riesgos a la seguridad con ataques a civiles, a la fuerza pública y a la infraestructura.
El documento también reporta que algunos disidentes se aliaron con Gentil Duarte y con alias Iván Mordisco, mientras que el ELN también permaneció operando en el territorio. Además, afirma que esos dos grupos continuaron cometiendo actos terroristas como ataques con explosivos, violencia a poblaciones y secuestros, mientras destaca que algunos de sus integrantes se infiltraron en las protestas a nivel nacional en las ciudades. Según el informe, la cooperación contra el terrorismo entre los dos países se mantiene fuerte y destaca el trabajo del gobierno para la desmovilización de 300 integrantes de esos grupos y del Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros, incluyendo a 100 menores de edad. El Senado de Estados Unidos aprobó la ley de presupuesto para la defensa, que incluye fondos para la cooperación con Colombia. Tácitamente dio luz verde a la aspersión aérea con glifosato, al eliminar las enmiendas para bloquear que estos fondos fueran asignados a esa práctica. La Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos aprobó con 89 votos a favor y 10 en contra un incremento en el presupuesto de defensa para el año 2022, valorado en $768 mil millones y que refleja la nueva política de Washington para dejar atrás a Afganistán y centrar sus esfuerzos en China y Rusia. El presupuesto además incluye fondos para la cooperación con Colombia para apoyar temas como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero en el texto final no se tuvieron en cuenta las enmiendas impulsadas por la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez, que habían sido aprobadas en un proyecto de ley en septiembre pasado para limitar el uso de estos recursos. De hecho, fue descartada la enmienda que buscaba restringir la destinación de estos fondos para la aspersión aérea con glifosato en Colombia y la que pretendía bloquear la capacitación y venta de equipos al SMAT. La única enmienda que se tuvo parcialmente en cuenta está relacionada con la necesidad de que Colombia rinda cuentas a Estados Unidos acerca del panorama de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública. Se deberá certificar que el Estado colombiano está investigando a los policías que ordenaron, dirigieron o usaron fuerza excesiva y otros actos ilegales contra las personas que se manifestaron de manera pacífica en el 2021. Ahora el proyecto de ley aprobado por el Senado estadounidense pasará al despacho del presidente Joe Biden para que proceda a hacer la respectiva sanción. Y a más tardar 180 días después de la fecha de su promulgación, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Anthony Blinken deberán presentar ante el Congreso un resumen de la relación de cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y Colombia. A 3 días de la segunda vuelta en Chile, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, se perfila como el favorito a quedarse con la presidencia, aunque por una estrecha ventaja sobre su rival, el ultraderechista José Antonio Kast, ganador de la primera vuelta. La apretada carrera presidencial en Chile está a solo unos días de terminarse y la incertidumbre se mantiene en la nación austral, que este domingo debe elegir entre los dos modelos de país propuestos por el ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, quien lidera unas reñidas encuestas con una estrecha ventaja, por lo que nadie se atreve a predecir lo que ocurrirá. Lo cierto es que Boric tiene un 53% de intención de voto, mientras la de Kast es del 47%. Pese a que el conservador inicialmente se perfilaba como el gran ganador tras imponerse en primera vuelta. La carrera electoral concluyó con el último debate entre los dos candidatos, el cual estuvo marcado por un duro cruce de ataques y señalamientos. Además, la reciente denuncia de acoso sexual contra Boric fue utilizada como munición política por Kast, a tal punto que el izquierdista interpuso un recurso de protección en su contra. A lo que se suma el enfrentamiento entre seguidores de ambos candidatos en pleno corazón de Santiago y la fuerte polémica desatada por la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien en su visita al país se reunió con Boric y le expresó su apoyo, un acto que fue considerado como una injerencia en las elecciones. A los 99 años falleció Lucía Iriart, la viuda del dictador de Chile, Augusto Pinochet, quien en los últimos meses venía sufriendo complicaciones respiratorias que la llevaron a estar internada en múltiples ocasiones. Lucía Iriart, quien fue una figura central durante los 17 años de la dictadura chilena, considerada como el poder en la sombra, con posiciones más duras que las de su propio esposo Augusto Pinochet, falleció a la edad de 99 años tras varios meses de complicaciones de salud de carácter respiratorios que la llevaron a estar internada en múltiples ocasiones. Madre de los 5 hijos del dictador, quien murió en diciembre de 2006, contaba con más detractores que admiradores y su deceso ocurre a 3 días de la segunda vuelta presidencial, en la que uno de los candidatos defiende el legado del régimen y el otro lo cuestiona con dureza. Lucía Iriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país.
Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. A pocos minutos de la noticia, la plaza principal en el centro de Santiago comenzó a llenarse y los manifestantes celebraron lo que ven como la muerte de una dinastía, mientras que los familiares y cercanos de la viuda de Pinochet llegaron hasta su domicilio donde falleció rodeada de los suyos. En Australia, una despedida escolar terminó en tragedia. 5 menores murieron luego de que un vendaval arrastró un castillo inflable en el que jugaban. Después de que un fuerte viento levantara el castillo inflable en el que se encontraban, 5 niños murieron y otros 4 resultaron gravemente heridos luego de caer 10 metros contra el suelo de un colegio en Australia. Las autoridades enviaron servicios de emergencia, incluidos helicópteros, a la escuela para tratar a los heridos y transportar a algunos al hospital. Los menores que cursaban 5º y 6º grado celebraban el fin del curso escolar. Being close to Christmas, it just makes it so much more tragic and sadder, so it affects us all. Todavía no está claro cuántos niños jugaban en el castillo inflable. La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó lo que será su nueva empresa. La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se sumó al boom de los objetos digitales autenticados al lanzar su propia plataforma de NFT en su primera iniciativa pública desde que dejó la Casa Blanca hace casi un año. Un token no fungible es un objeto digital que puede ser un dibujo, una animación, una pieza musical, una foto o un video con un certificado de autenticidad creado por tecnología blockchain, la misma que está detrás de las criptomonedas. Esta autenticación por una red de computadoras se considera inviolable. Melania Trump, mediante un comunicado, dijo que una parte de las ganancias de su colección de NFT se utilizará para ayudar a niños en orfanatos con el fin de iniciarlos en la programación informática. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, decretó un duelo generalizado y obligatorio en todo el país para conmemorar los 10 años de la muerte de su padre Kim Jong-il. Por lo tanto, las autoridades del régimen comunista ordenaron a la ciudadanía que no muestre ningún tipo de felicidad o señal de alegría en el periodo de luto. De hecho, los norcoreanos tendrán prohibido reír, beber alcohol o realizar actividades de ocio. El robot Perseverance de la NASA hizo descubrimientos completamente inesperados en Marte, los cuales son vitales para comprender con precisión la historia del planeta rojo. Tras un análisis profundo de muestras adquiridas por el robot, la NASA pudo confirmar que el cráter Jezero, la región marciana sobre la que el robot ha estado desplazándose desde su llegada al planeta en febrero, está formado de magma. Esto permitió concluir que hubo al menos una gran erupción volcánica en Marte y que la lava producida entró en contacto directo con el agua. Muy buenas noches. Los gobiernos de Colombia y del Ecuador se reúnen a partir de esta noche en Cartagena. El presidente Duque y el presidente Lasso de Colombia y del Ecuador estarán con varios de sus ministros iniciando un encuentro que durará 2 días para normalizar completamente las relaciones entre las dos naciones. Nuestra invitada de esta noche, por ese tema y por otros muy importantes, es la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República y canciller de la Nación. Doctora Marta Lucía, gracias por aceptar esta invitación. Los temas concretos de la visita del presidente Guillermo Lasso. Bueno, pues Yamil, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una iniciativa que ha tenido el presidente Iván Duque, que ha funcionado muy bien, sobre todo con nuestros países fronterizos, que es el de los gabinetes binacionales, porque entonces se hace una reunión de gabinete, pero de 2 países, para revisar conjuntamente los temas más importantes de esa reunión bilateral. Primero, el tema del transporte. Tuvimos durante mucho tiempo cerrada esta frontera por todo el tema también
también de la pandemia, desafortunadamente las dificultades a veces también en la frontera, pero ayer precisamente se reabrió la frontera plenamente, tanto en Rumichaca como en San Miguel, para lo que es el transporte. Ahí había una solicitud que estaban haciendo los transportadores de Ecuador que querían que en el momento en que pasara la frontera había que cambiar los conductores. Ya todo eso se solucionó. Hemos logrado con este trabajo con nuestra ministra de Transporte, el ministro de Ecuador, que se reabra el transporte por carretera. Y esto va a ser un plan piloto de un mes. Esperamos que ojalá en un mes también se reabra totalmente el transporte peatonal, los vehículos particulares, porque necesitamos esta frontera abierta. Esto genera turismo, comercio, cómo lograr entonces acelerar todo lo que tiene que ver con los permisos sanitarios para los productos lácteos, también para la carne bovina de Colombia, que Ecuador realmente vea en Colombia un gran proveedor para buena parte de los alimentos que ellos consumen. Esto también nos va a facilitar mucho más el comercio. Hay también temas de seguridad. La frontera, sabemos, es una frontera que tiene grandes desafíos. En el suroccidente de Colombia está concentrada buena parte del narcotráfico y los dos países vienen trabajando de la mano, muy unidos, en que la cooperación policial, la cooperación militar, la cooperación judicial impida que la frontera se convierta obviamente en el espacio de las mafias del narcotráfico, de la criminalidad. Entonces también es un tema que se va a tratar. En fin, es como corresponde con dos gobiernos que se sientan en su gabinete ministerial a sacar toda esta lista de chequeo y eliminar obstáculos, facilitar esta relación, porque ambos países necesitamos fortalecer la relación económica, comercial, de cooperación en materia de seguridad. Pues qué buena noticia para las dos naciones, señora canciller. Usted se encuentra en Cartagena además para anunciar la apertura de una licitación para el canal del dique. ¿De qué se trata, señora ministra? Ay, Yami, este es un proyecto que a mí me ilusiona enormemente porque es un proyecto del que estamos oyendo hablar los colombianos hace más de 30, 40 años. Se ha venido sedimentando este brazo del río Magdalena que sale por la bahía de Cartagena, y por eso es que cuando uno aterriza acá en Cartagena ve esa mancha negra, porque es la sedimentación que viene del río, sale al mar, y eso está afectando hoy toda esa barrera de coral. Pero aparte del daño ambiental terrible que ha hecho, es que la sedimentación justamente en el río ha acabado totalmente la pesca, y tenemos 20 municipios que vienen del Atlántico, de Bolívar, y uno en Sucre, que es San Onofre, en donde la gente ha perdido totalmente la posibilidad de la pesca como una fuente de alimento y una fuente de sustento. Entonces, este proyecto nos va a permitir la construcción de dos grandes esclusas en las cuales se va a frenar esta sedimentación, se va a reabrir la oportunidad de la pesca, se va a corregir todo este daño ambiental. Vamos a volver a ver esta bahía de Cartagena con el agua transparente, y aquí se ha trabajado con la Sociedad Portuaria de Cartagena, con los gremios empresariales, porque el gobierno va a poner un aporte muy importante, son 2.3 billones de pesos, pero también los departamentos van a poner una parte de los recursos, cerca de 800.000 millones de pesos, para que se haga esta obra monumental, una obra que se va a demorar cerca de 4 años y medio en la construcción, y que también obviamente toda esta operación de las esclusas y demás se va a hacer con una concesión, pero es una obra, Yamil, que nos va a quedar por lo menos para los próximos 100 años. Es un proyecto maravilloso que tiene 117 kilómetros de extensión, tiene 100 metros de ancho, porque ese es el ancho del río en el canal, y va a tener realmente una profundidad superior a 8 metros, entonces esto es para buques importantes. Vamos a ver de verdad un dinamismo maravilloso en Bolívar, como corresponde a todo un país que está creciendo este año, gracias a Dios, al 9,5%. Eso nos ilusiona muchísimo, porque es parte de toda esta tarea en infraestructura que hemos venido haciendo durante estos 3 años y medio. Pues mire, señora ministra, ojalá eso no sea un sueño, porque es que Cartagena no se merece la suerte que tiene hoy. No tiene playas, no tiene playas, y no tiene infraestructura de gran calado para recibir grandes embarcaciones. Ojalá esto no sea un sueño, ministra.
Yamit, es que es lo que nos tiene tan contentos. Hoy lo que hicimos entonces fue mostrar todo este prepliego, porque la licitación, los pliegos finales para la licitación se van a abrir finales de enero, tal vez el 23 de enero. Ahora estamos recogiendo obviamente comentarios a esos pliegos, pero ha sido una eternidad, más de 30, 40 años hablando de este proyecto, y mientras tanto se deterioró totalmente, se murió la pesca en el río, sobre todo en toda esta parte del brazo que sale por la bahía de Cartagena, de tal manera que lo que nos tiene muy felices es que ya es una realidad. Tiene los recursos apropiados de la nación a través de vigencias futuras, va a tener recursos también a través de regalías que aportan los departamentos, de tal manera que ya con licitación abierta, en esto el Banco Mundial ha trabajado enormemente. Sabemos que el Banco Mundial está dispuesto a financiar este proyecto y vamos a ver de verdad cómo esto le va a dar una posibilidad totalmente distinta a esos municipios donde hay tanta gente pobre. Entonces es un compromiso moral el que tenemos, que este proyecto no vuelva a naufragar. Este proyecto el presidente Iván Duque le ha dado total prioridad. Es un proyecto que tiene ese componente, primero, transporte y competitividad. Segundo, el componente ambiental. Esto va a recuperar totalmente el río, va a recuperar además los corales, que hoy esta sedimentación llega casi que hasta Islas del Rosario, y tiene un componente social. Por eso se llama un proyecto 5G, porque es el impacto enorme en lo social, lo ambiental y lo económico para Cartagena. Estoy segura que esta vez este proyecto es una realidad. Señora ministra, me da pena interrumpirla, pero el tiempo desgraciadamente por hoy se nos ha agotado. Pero hay un tema fundamental que quisiera conversar con usted, que es el tema de los desórdenes graves que hubo en Bogotá a mediados del año, lo que originó, señora ministra, un durísimo pronunciamiento oficial, documento oficial de Naciones Unidas. Pero por esta noche, señora ministra, el tiempo se nos ha agotado, pero yo quisiera invitarla a continuar dialogando conmigo para transmitir mañana sus opiniones sobre este durísimo enjuiciamiento que ha hecho Naciones Unidas en forma oficial a la Policía de Colombia y al Gobierno de Colombia, ¿le parece? Claro que sí, a mí, muchas gracias. A usted, ministra, muy amable. Así que a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía en este momento, y los invitamos para continuar aquí hoy y mañana con la Canciller de la República, Vicepresidenta de la Nación, en este canal y a esta hora. Continúen aquí en Noticentro 1. CM. Noticentro 1, CMI. Colombia producirá 100 millones de vacunas contra COVID el año entrante. La planta de fabricación estará ubicada en Río Negro, Antioquia. Inversión inicial será de $54 millones. El presidente Duque le dice a Noticentro 1 CMI que Colombia recuperará soberanía para producir vacunas. Fabricantes canadienses y colombianos anuncian que Colombia producirá vacunas para toda Sudamérica. Ministro de Salud revela que es inminente llegada de variante Omicron al país. Ya está en Ecuador. Conozca cómo se manifiesta el contagio con Omicron. Acuerdo en Hidroituango. Actuales constructores seguirán 11 meses más. Mintic adjudica a ETV contrato de conexión rural de Internet. Sustituye a centros poblados. También se le dará un anticipo de 70.000 millones de pesos. Los de centros poblados no han sido recuperados. Juez condena a compañeros de Ana Castro por su asesinato. Crisis en el mercado de la cerveza en el país. Sigue grave tema de los Emberas. Vecinos de Ciudad Bolívar rechazan su ubicación en esa localidad. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias como un hecho histórico que le permitirá a Colombia recuperar su soberanía en la producción de vacunas, especialmente contra el COVID-19. Calificó el presidente Iván Duque la firma del memorando de entendimiento entre la compañía canadiense Providence y la empresa colombiana Baxtera para la producción de biológicos.
Como el cumplimiento de la promesa que hizo para que Colombia pueda llegar a ser un país productor de vacunas, especialmente contra el COVID y todas sus variantes, definió el presidente Iván Duque en declaraciones a Noticentro 1 CMI la firma del memorando de entendimiento entre la República de Colombia, la empresa canadiense Providence y la compañía colombiana Baxtera. El año pasado lanzamos la ley de vacunas y hoy podemos decir con orgullo que se ha firmado un gran acuerdo entre una firma colombiana, Baxtera, con un gran socio científico canadiense, Providence, y estaremos iniciando la producción en febrero del año entrante, la construcción de la planta, la producción de los primeros lotes, según lo han planteado ellos, hacia junio del año entrante, y esto le empieza a dar a Colombia la escala, no solamente producir vacunas contra el COVID-19, sino también frente a otras patologías. El presidente Duque destacó también que el Plan Nacional de Vacunación va muy bien. Estamos trabajando intensamente para llegar al 80% de la población con una dosis, una decisión que se ha tomado para seguir aumentando la protección. Ya pasamos al 52% con dosis completas porque hemos privilegiado también las dosis de refuerzo para mayores de 50 años después de los 6 meses de la segunda dosis. Entonces creo que hoy Colombia también en sus indicadores supera a muchos países desarrollados y seguimos trabajando para que este plan proteja vidas y siga estimulando la reactivación económica, que como lo dijimos ayer, Colombia cierra este año con el mayor crecimiento económico en casi 100 años y también con otra gran noticia, el mayor aumento real del salario mínimo en casi 50 años. El jefe de Estado puso de presente que Colombia estará produciendo vacunas a mediados del año entrante. La firma canadiense Providence y la colombiana Baxtera invertirán $54 millones para iniciar en febrero del próximo año la construcción de la planta de producción de vacunas en Río Negro, Antioquia. Colombia debe sentirse orgullosa de que muy pronto va a tener la capacidad de producir vacunas contra el COVID y otras patologías, declaró a Noticentro 1 CMI el gerente de la compañía colombiana Baxtera, Jorge Osorio. Estamos hablando de una pequeña planta inicialmente que a medida poco se va expandiendo para tener capacidad de producir mayores lotes. Inicialmente son lotes pequeños de varios miles de dosis, pero a medida poco a poco vamos a llegar hasta producir más de 100 millones de dosis de vacunas. La directora científica de la compañía canadiense Providence, Natalia Martín Orozco, aseguró que la vacuna contra el COVID que van a producir en Colombia servirá para atacar la variante Omicron. La vacuna es muy efectiva, es muy segura y es muy rápida de hacer. Estamos listos para producir la vacuna de Omicron y para lanzarla internacionalmente y principalmente en Colombia. Queremos hacer los estudios clínicos para que sea Colombia uno de los primeros países de tener acceso para la vacuna contra la variante de Omicron y otras variantes. El propósito de la compañía canadiense es producir desde Colombia vacunas para Sudamérica, tanto para el COVID como para sus variantes y contra otras patologías y hasta para el cáncer. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que es inminente la llegada al país de la variante Omicron. El ministro de Salud dijo que de la variante Omicron se está aprendiendo y señaló que por el nivel de contagio más alto que la Delta, pronto llegará a Colombia. Nosotros creemos que va a circular muy pronto en el país, ya está circulando incluso en Ecuador, es un tema que se va a integrar en el futuro y lo más importante acá, el hallazgo más importante frente a Omicron es que la vacuna protege y especialmente la aplicación de la tercera dosis. Sobre la reapertura de la frontera con Ecuador, en donde ya se presentan los primeros contagios por Omicron, negó que se contemple el cierre nuevamente. Nosotros tenemos la certeza de que es prácticamente imposible detener una variante. Las variantes llegan, circulan más rápido de lo que circulan las medidas y la capacidad de las medidas. No es posible contener variantes. El ministro recibió un reconocimiento de la Alcaldía de Barranquilla y de la Universidad Simón Bolívar de esta capital por el respaldo a esta ciudad en los momentos críticos de la pandemia. El gremio de los infectólogos está en alerta por la inminente llegada de la variante Omicron al país y pide a la población estar atenta a los siguientes síntomas. Ante la inminente llegada a Colombia de la llamada variante Omicron, la Asociación Colombiana de Infectología alertó sobre los principales síntomas que permitirán a la población identificar el posible contagio con esta cepa. Entre ellos tos persistente, fatiga, congestión, abundante secreción nasal y dolor de cabeza. La presencia de malestar general, la presencia de fiebre, dolor en la garganta, tos
y también secreción nasal. De pronto con la variante Omicron se han descrito más casos relacionados con secreciones respiratorias, como con especie de rinitis. Por ahora el mejor mecanismo de defensa es la vacunación. Se sabe que las 3 dosis de las vacunas incrementan la efectividad contra la variante Omicron. Continuar con las medidas de bioseguridad y autocuidado. Se estima que la variante Omicron es 4,2 veces más transmisible que anteriores variantes del COVID como Delta. Colombia reportó una reducción en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.720 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos bajaron a 11.640. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 39. El total de fallecidos por coronavirus en Colombia, 129.295 fallecidos. Recuperados aumentaron con otros 2.079 para un total de 4.942.391. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El lunes, 2.287 contagios, 56 fallecidos. Día martes, 1.859 casos, 42 fallecidos. Ayer, 2.066 contagios, 51 fallecidos. Hoy, 1.720 contagios, 39 fallecidos. El gremio hospitalario reveló que el llamado acuerdo de punto final para cubrir la deuda con los hospitales no se ha cumplido completamente. Los hospitales y clínicas están en aprietos para cubrir aumentos de salarios y otros gastos. Dentro del llamado acuerdo de punto final subsiste una abultada deuda de las EPS por atención de pacientes del régimen contributivo. De los 5,2 billones de pesos hay un faltante de 2,5 billones. Piden al gobierno adoptar un plan B. Para que se puedan conseguir cerca de 2 billones adicionales y este dinero ingrese a los hospitales y clínicas. ¿Se requiere otra reforma a la salud? Indudablemente, el sector salud requiere una reforma. Entre tanto, la administradora de recursos de la salud, ADRES, reportó que en septiembre había girado al sistema 4,7 billones de pesos y en noviembre 2,3 billones específicamente para atender régimen contributivo. Empresas públicas de Medellín y los contratistas de Hidroituango llegaron a un acuerdo para prorrogar el contrato de la construcción de la hidroeléctrica. EPM y el consorcio CCI acuerdan prórroga por 11 meses para la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, garantizando la continuidad de las obras. El contrato de transacción con Mapfre vuelve a generar condiciones para nosotros favorables, pero surgieron algunos temores respecto a algunos de los consorciados que fueron despejados hoy, afortunadamente, porque hoy también correspondía a la fecha máxima que iba a esperar EPM para una respuesta. Para esta prórroga se tiene destinado un presupuesto tope de 600.000 millones de pesos para estos 11 meses de ejecución por parte del constructor, y para la interventoría y asesoría 25.000 millones para cada uno. Significa poder tener, digamos, los concretos de las unidades unidos en un avance suficiente y necesario para instalar los equipos electromecánicos y ponerlos en servicio el año entrante. Nosotros, recuerden ustedes que tenemos un hito de cumplir con 2 unidades generadoras a 30 de noviembre del año 2022. Yo pienso que con esta prórroga podemos garantizar eso. Los cronogramas están definidos y se garantiza la continuidad de la obra desde hoy, 16 de diciembre. Que permite una vigencia a partir del 1 de enero del año 2022 durante 8 meses de ejecución de obra y 3 de empalme. No obstante, en esos 3 meses de empalme también se puede ejecutar obra por mandato de Empresas Públicas de Medellín. También, por medio de un comunicado oficial por parte del consorcio, informaron el acuerdo oficial y continuidad de la megaobra. El Consejo de Estado dejó en firme la designación del gerente de las Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo. El Consejo de Estado revocó la sentencia que en octubre de este año anuló la designación del gerente de las Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo. El Tribunal Administrativo de Antioquia había anulado la designación al considerar que había incurrido en una inhabilidad relacionada con la prohibición de prestar servicios profesionales, pues certificaron que el año anterior a su nombramiento hizo parte de la Junta Directiva de EPM. El Consejo de Estado revisó esta decisión y concluyó que dicha inhabilidad solo se configura siempre y cuando quien fue miembro de la Junta Directiva celebrara contratos de prestación de servicios con la misma entidad, lo cual no fue el caso del gerente Carrillo.
La Unión Temporal Colombia Conecta, integrada por ETV y Skynet, asumirá la instalación y prestación de los servicios de Internet en las zonas rurales del país en reemplazo de Centros Poblados, la empresa a la que le fue liquidado el contrato. La ministra de las Tecnologías, Carmeligia Valderrama, anunció hoy que firmará un contrato de aporte con el consorcio Colombia Conecta de la empresa ETV para que ejecute el que se le canceló a Centros Poblados para la conexión de Internet en zonas rurales de 16 departamentos. La ministra explicó a Noticentro 1 CMI las razones por las cuales entrega el contrato a ETV. En este caso, una vez, por las circunstancias que ya conocemos, el que primero quedó en la adjudicación al no cumplir el contrato, encontramos una disposición legal que nos permite acudir al segundo que había sido calificado, que es la Unión Temporal Colombia Conecta, compuesta por la ETV y Skynet. La ministra dijo que ahora queda el camino despejado para que Centros Poblados devuelva los 70.000 millones de pesos del anticipo que dolosamente utilizó para que además pague una cláusula penal. Ellos tienen 3 días, una vez les notificamos para que hagan el pago correspondiente o tienen un periodo para que puedan presentar los recursos. Ejecutoriado ese acto administrativo, es decir, que ya no haya lugar a dudas sobre el particular, nosotros podemos ejecutarlo, es decir, iniciar un cobro coactivo para que respondan por esa suma. Sin lugar a duda tienen que hacerlo. El nuevo consorcio Colombia Conecta, conformado por la ETV y Skynet, tendrá que construir por lo menos 6.590 centros digitales. Tendrá derecho a un anticipo cercano a los 70.000 millones de pesos y el valor será igual al que firmaron con Centros Poblados. Y dentro de esa clase de contrato hay unos pagos. El primer pago aquí se denomina anticipo, de manera que sí al lugar, pero por supuesto cumpliendo todos los requisitos, una fiducia de por medio que garantice el pago, unas pólizas correspondientes que nos permitan garantizar que se le va a dar buen uso al anticipo. La ministra Carmeligia Valderrama declaró que el propósito del gobierno del presidente Duque es garantizar el servicio público esencial de Internet en la Colombia rural. Y por su parte, ETV se comprometió a llevar la señal de Internet a más de 6.000 colegios ubicados en zonas apartadas del país. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá garantizará la conexión a Internet de 6.589 escuelas ubicadas en las zonas rurales de 16 departamentos del país. Tenemos unos anillos de fibra óptica en todo el territorio nacional y con la complementariedad de Skynet se llega a todas esas zonas rurales de difícil acceso a través de tecnologías satelitales. La alcaldesa Claudia López celebró que el millonario contrato haya quedado en manos de la ETV y prometió garantizar la conexión en menos de 2 años. En el transcurso de 17 meses conectará con Internet, con el mundo, con las oportunidades para los niños y niñas de nuestro país. Se trata de un nuevo contrato, no de una cesión. ETV tiene 137 años en este mercado. Nosotros conectamos tanto hogares como empresas y, por supuesto, también entidades del gobierno en todo el país. En los próximos meses se firmará el acta de inicio de este contrato, que asciende a 1 billón de pesos y se extiende por 10 años. Paul Naranjo y Julián Ortegón fueron condenados por el homicidio de la joven Ana María Castro, quien fuera arrojada desde una camioneta. Buenas tardes. La juez 42 del Circuito Penal de Bogotá condenó a Paul Naranjo y Julián Ortegón por la muerte de Ana María Castro, de 21 años, ocurrida el pasado 5 de marzo en el occidente de la ciudad. La juez tuvo en cuenta los testimonios presenciales, los análisis forenses y un video del lugar de los hechos para concluir que la joven fue arrojada por Naranjo y Ortegón de la camioneta en la que viajaban tras una noche de rumba. Por su condición de ser mujer, se estableció una relación afectiva entre Naranjo Calvo y la víctima, con quien departió horas antes, estuvo en una fiesta, ingirió bebidas alcohólicas, luego deciden seguir la fiesta en la residencia de Naranjo Calvo. Por ello suben al vehículo, toman rumbo hacia ese lugar en compañía de Mateo Reyes, con quien la víctima, dice el testigo Reyes, al parecer se estaría besando, posibilidad que declaró ese testigo en el juicio. Reacción de ellos fue hacer bajar a Reyes y continuar la marcha con la señorita Castro. Sin embargo, metros adelante, la mujer sale expulsada del vehículo. Los 2 jóvenes fueron condenados por el delito de feminicidio agravado. El próximo 18 de febrero se conocerá el monto de la pena. La Fiscalía vinculó formalmente a un dragoneante del IMPEC por el secuestro, violación y tortura de la periodista Ginette Bedoya.
La Fiscalía acusó por el delito de secuestro simple agravado al dragoneante del IMPEC Marco Javier Morantes Pico por su presunta participación en el secuestro, tortura y violación de la periodista Ginette Bedoya cometidos el 25 de mayo del año 2000. De acuerdo con la investigación, cuando la periodista llegó a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar a Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, exintegrante de las extintas AUC, fue recibida por el dragoneante del IMPEC en la puerta del centro penitenciario, quien la mantuvo en espera durante casi media hora. El dragoneante, al parecer, le aseguró a la periodista que su ingreso estaba autorizado y que debía esperar la boleta de entrada. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, esta boleta no existía y la demora estaría pensada para que la víctima se quedara sola y luego fuera abordada por un hombre armado que se la llevó en un carro hacia una bodega. En otras noticias, continúa la escasez de cerveza en el país. Mientras los tenderos se quejan por la falta de varios productos, Bavaria expidió un comunicado en el que dice que la crisis es transitoria. En las tiendas de barrio y bares la respuesta es la misma. Estamos teniendo problemas con el abastecimiento de cerveza. Que no hay insumos, que no hay envase. De 3 presentaciones que nosotros consumimos en el bar, solamente nos está ofreciendo una y en muy bajas cantidades. Una crisis que según Bavaria es transitoria. Entendemos las molestias que esta coyuntura puede causar. Durante las últimas semanas hemos trabajado para minimizar la afectación en todos nuestros clientes y consumidores, y particularmente en las tiendas de barrio, principal canal de comercialización y aliado histórico de Bavaria. Ya veníamos trabajando con Bavaria, volviendo a que la cebada se siembre en Boyacá. Y justamente en Boyacá, departamento cervecero por excelencia y donde más se consume el lúpulo de cebada, los tenderos y los consumidores viven el incremento del precio por la escasez. La escasez de cerveza es de toda. En bodega el que la tiene se la vende a uno a un precio de más de hasta 60.000 pesos se ha llegado a pagar la cerveza. En Barranquilla, en los inventarios de 9.000 tiendas y más de 200 establecimientos de esparcimiento, se sienten los efectos de la falta de cerveza. Hay bastante escasez, los comerciantes están haciendo sus pedidos y están llegando incompletos. Y como dicen, la crisis de unos puede ser la salvación de otros. La solución son las cervezas artesanales de vereda, de barrio, de Firmantes de La Paz, que hay afortunadamente unas 10, 15 marcas solamente aquí en Bogotá. Pese a que es un buen momento para los productores artesanales, la dicha tampoco durará. No hay botellas para envasar la tan ansiada y deseada cerveza. El Gobierno Nacional convocó al Congreso a sesiones extras. Serán desde mañana y hasta el jueves 23 de diciembre. Las sesiones extras del Congreso de la República, convocadas hoy por el Gobierno Nacional, mediante decreto firmado por el presidente Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, van desde este viernes 17 de diciembre hasta el jueves 23 de diciembre. Para que el Congreso se dedique a darle trámite legislativo a 2 importantes proyectos, ambos con mensaje de urgencia: el proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el proyecto de Bogotá Región. Ambos ya cumplieron el trámite de comisiones conjuntas, comisiones primeras conjuntas, y lo que quedaría son las plenarias tanto de Cámara como de Senado. Con esos 2 proyectos que debe aprobar el Congreso de la República en las sesiones extras, el gobierno se da por bien servido con la agenda legislativa tramitada este año. Y por falta de quórum y a última hora, el Senado hundió el proyecto de acto legislativo que reducía en un mes las vacaciones de los congresistas. El proyecto de acto legislativo, es decir, de reforma constitucional, que pasó 7 de 8 debates, se hundió en la puerta del horno. Los congresistas en Senado de la República abandonaron la sesión, no hubo quórum. Lastimoso mensaje el que le manda el Congreso de la República a la ciudadanía, una vergüenza que después de un año de desgaste en el 8º debate de la modificación de la Constitución sea el Congreso el que le dé la espalda a un clamor de los ciudadanos que está por igual en todas las ideologías. La gente de centro, de derecha, de izquierda exige que los congresistas dejemos de hacer esos privilegios. Pareciera que de este Congreso de la República solo salen los proyectos que benefician a los poderosos y no los que clama la ciudadanía. Un día muy triste para el Congreso de la República. El proyecto del representante Gabriel Santos lo que buscaba era reducir las vacaciones de los congresistas en un mes, que comenzaran las sesiones el 16 de febrero y no el 16 de marzo, como lo estipula la Constitución Política de 1991. Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que crea la categoría de patrulleros de la policía. Son 70.000 patrulleros que se verán beneficiados con esta nueva ley, a quienes se les va a aumentar el sueldo en tiempo de servicio.
A sanción presidencial pasó un proyecto de ley que otorga beneficios tributarios para la realización de la Copa América Femenina. Las exenciones de impuestos no solo serán para las jugadoras, sino para los visitantes que reciba el país durante la Copa América Femenina 2022. Como es exenciones de impuestos de renta, de IVA y exenciones arancelarias para la Conmebol, para visitantes que vengan y para los equipos de mujeres que vengan a participar. Es una manera de mostrar no solo el potencial que tiene Colombia en materia de fútbol femenino, sino también la infraestructura que contamos y hace parte también del proyecto de reactivación económica. Esta iniciativa pasa a sanción presidencial. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. El Polo Democrático le dio su aval a la líder afrodescendiente Francia Márquez para que sea su candidata presidencial. En un colorido acto realizado en Bogotá, el presidente del Polo, Alexander López, le entregó las banderas de su partido a Márquez, quien competirá en la consulta del Pacto Histórico. El expresidente Álvaro Uribe arreció sus críticas contra el candidato presidencial Gustavo Petro, quien en reiterados discursos ha acusado al exmandatario de ser el causante de gran parte de los males que aquejan al país. En su cuenta de Twitter, Uribe dijo, abro comillas, doctor Petro, le duele que trabajo en el agro y nada tengo en el extranjero ni escondido. Entendible en un vago enredador, fantoche de mansiones y atuendos que no ha producido más que crímenes, incitación a la violencia y contratos corruptos pagados con bolsas de billetes, cierro comillas. A esta hora, Gustavo Petro no le ha respondido a Álvaro Uribe. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció en el programa Pregunta a Yamit, que se emite todos los días a las 8:30 de la noche, la apertura de licitación para mejorar las condiciones del canal del dique. Yami, este es un proyecto que a mí me ilusiona enormemente porque es un proyecto del que estamos oyendo hablar los colombianos hace más de 30, 40 años. De tal manera que lo que nos tiene muy felices es que ya es una realidad. Tiene los recursos apropiados de la nación a través de vigencias futuras, va a tener recursos también a través de regalías que aportan los departamentos, de tal manera que ya con licitación abierta, este proyecto nos va a permitir la construcción de 2 grandes esclusas en las cuales se va a frenar esta sedimentación, se va a reabrir la oportunidad de la pesca, se va a corregir todo este daño ambiental, vamos a volver a ver esta bahía de Cartagena con el agua transparente, una obra que se va a demorar cerca de 4 años y medio en la construcción y que también obviamente toda esta operación de las esclusas y demás se va a hacer con una concesión, pero es una obra, Yamil, que nos va a quedar por lo menos para los próximos 100 años. La vigilancia de las calles de Bogotá será reforzada con un avión no tripulado fabricado en Colombia. El aparato tiene autonomía de 1 hora y media de vuelo, se puede desplazar hasta 15 kilómetros del punto de control, mientras transmite en directo imágenes que serán usadas para mejorar la seguridad en la capital de la República. Habitantes de Ciudad Bolívar se oponen al traslado de los indígenas en Vera que permanecen en el Parque Nacional. Con candados, cadenas y guardias nocturnas buscan blindar el coliseo ofrecido como albergue. En las últimas horas se venció el plazo para garantizar los servicios a esta población indígena, pero no llegó la atención ordenada por el juez. Pese a la orden judicial, los indígenas del Parque Nacional se quedaron esperando los servicios básicos. No llegó el agua potable, tampoco las baterías de baños. Pues en este país donde se incumple la norma, pues así es, ¿no? Aunque hubo varios intentos de reubicación, ninguno prosperó. Uno de los coliseos ofrecidos por el distrito fue el de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, donde los vecinos rechazaron el traslado poniendo cadenas y candados. Decidimos colocar las cadenas y el candado para proteger nuestro escenario deportivo, que es de la comunidad. No vamos a dejar entrar absolutamente a nadie, que vengan otros personajes a acabarnos lo poco que tenemos. Después de 2 meses y varias órdenes judiciales y policivas, sigue sin resolverse el futuro de 1.400 indígenas asentados en el Parque Nacional. Un aparatoso accidente de un bus del Sistema Integrado de Transporte en el sur de Bogotá dejó 2 personas muertas y más de 20 heridas. Sobre las 5 de la mañana, un bus del SITP chocó contra un muro en la localidad de Ciudad Bolívar. 2 muertos y 20 heridos es el saldo del fatal siniestro. La información preliminar que nos dan es que posiblemente 3 de ellas tienen lesiones de consideración y obviamente el pronóstico de ellos es reservado.
Los fallecidos fueron identificados como Omar Baldovino, de 28 años y oriundo de Venezuela. La otra víctima es Nelson Caviche, de 50 años. Las primeras hipótesis dan cuenta de una falla mecánica. Ustedes que ya están acá en el lugar han podido presenciar, pues es una vía que tiene cierta inclinación y que pues va a ser parte de las hipótesis de investigación. Los habitantes del sector aseguran que en un mes 2 buses del SITP han caído al abismo. Son miles los conductores que evaden el pago de la revisión tecnomecánica y del seguro obligatorio de accidentes. De 14 millones de vehículos que hay en el país y a los que se les debe hacer la revisión técnico-mecánica, el 57%, es decir, 8 millones de vehículos, no tienen este certificado vigente. Estas son obligaciones que deberían cumplir todos los ciudadanos y que la alta evasión pone en riesgo la seguridad de todos los actores viales del país. Con respecto al SOAT, el 47% de los vehículos no tienen un SOAT vigente. Verificar si sus datos de notificación están actualizados, si su licencia de conducción está vigente y si el SOAT y la revisión técnico-mecánica están al día. Los ciudadanos pueden consultar la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y revisión técnico-mecánica de su vehículo en la página web www.run.com.co y así evitar sanciones. El grupo empresarial antioqueño advirtió que la oferta de los Gilinski sobre Nutresa y sobre Sura está por debajo de los valores reales de la compañía y que será un mal negocio para sus accionistas. El documento elaborado por un comité de expertos para el grupo empresarial antioqueño muestra los argumentos de lo que podría ser un mal negocio para Nutresa y Suramericana de Inversiones con la oferta que hicieron los Gilinski. La evaluación resumida en 4 puntos señala que habrá afectaciones para los accionistas, el mercado de capitales, los fondos de pensiones y la competitividad del país. Se ve con preocupación el nivel de oferta presentada por los Gilinski, el cual se tasó en $7.76, unos 31.000 pesos a precio de hoy, con la tasa representativa del mercado. Para el grupo antioqueño la valoración es baja y no se tuvo en cuenta la sólida posición competitiva de la empresa, su portafolio diversificado y las perspectivas positivas. En análisis sobre este punto, advierte riesgos en la dinámica en el mercado de capitales, el cual podría tener afectación del 15%. Además, aumentaría los temores de los inversionistas, que se resume en una reducción de emisores en el mercado local, que en los últimos años pasó de 100 a 65 compañías. Este tal vez es uno de los puntos más riesgosos, ya que representa recursos de los ahorradores. Para la comisión de expertos, este negocio reduce las alternativas de inversión para los fondos de pensiones en el mercado. En este punto se plantea que es un mal negocio para la competitividad del país, al manifestar que no es bueno un dueño representado con un fondo extranjero. Asimismo, advierte que puede generar trasteo de impuestos a otras jurisdicciones. El pulso sigue y será la oferta pública de adquisición la que determine si los Gilinski logran un mínimo de 51,1% de las acciones de Nutresa para asumir el control. Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia reportó bajo nivel de aceptaciones en la oferta pública de adquisición para la compra de acciones de Nutresa propuesta por el grupo Gilinski. El reporte de la Bolsa de Valores mostró 799 aceptaciones, es decir, 5,89%, que representa 16.884.360 acciones en la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones de Nutresa. Se mantiene un bajo nivel de aceptación para las pretensiones del grupo Gilinski, que apuesta por un 51,1% de la compañía, unas 229 millones de acciones. El mercado financiero señala que la situación puede responder a una baja propuesta sobre Nutresa y a la falta de claridad de los Gilinski en materia de gobierno corporativo. Por ello se tomó la decisión de ampliar la OPA de Nutresa hasta el 12 de enero de 2022. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que la reducción del déficit fiscal de Colombia al cierre del año será de 7,6%. El gobierno nacional sostiene que la reducción del déficit fiscal es consecuencia de los excedentes tributarios que superaron los 9 billones de pesos. El déficit estará en niveles del 7,6%, mientras la meta inicial era de 8,6%. Esto se acompaña también con una reducción del nivel de deuda pública respecto del PIB en por lo menos 3 puntos porcentuales, hasta llegar al 62,1% respecto de la meta que nos habíamos puesto en el marco fiscal de mediano plazo. La tendencia se mantendría para 2022.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,38% a 1.407 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,05% a 9.875 pesos. La acción de Cemex fue la que más cayó, con una pérdida de 6,21% a 2.720 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Nutresa, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,67% a 28.490 pesos. Propietarios de los inmuebles que los tienen arrendados a la empresa Justo y Bueno protestaron este jueves en Bogotá debido a la demora en los pagos de arrendamientos. Frente a la Superintendencia de Sociedades le exigieron a esta entidad que intervenga para que la empresa Justo y Bueno les pague la deuda, que suma más de 170.000 millones de pesos. La empresa, por medio de un comunicado, expresó preocupación por la situación y afirmó estar trabajando en una solución para todos los afectados. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.002 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.553 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.36. El azúcar se transó en 19,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $74.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.643 pesos. Hay una noticia al cierre. Esta noche fueron liberadas 17 personas integrantes de una misión médica que había sido retenida por un grupo de disidencias en Mapiripán, en el Meta.